Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les traigo un vídeo para todos aquellos principiantes que están empezando a enlazar sus primeros giros y aún tienen algunos problemas que tienen que mejorar. Hoy les traigo 5 errores que suelen ser los más propensos a hacer cuando empezamos a iniciar esos giros, para que no lo hagamos y así tenerlos en cuenta dentro vídeo. Ok, pues el primer error más común que cometemos al querer iniciar esos giros es que, por ejemplo, estoy en el canto de los talones, voy a iniciar esas puntas y las puntas no se acaba de meter ese canto bien porque estoy poniendo el peso demasiado en el pie de atrás, en nuestro pie trasero. Eso no nos ayuda a iniciar el giro. Sé que normalmente pues es una cosa que hacemos porque nos da miedo, ¿no?, ir con el peso hacia adelante de la pendiente, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte del peso para iniciar esos giros hay que tenerlo en nuestro pie delantero. En mi caso yo soy Goofy, lo tengo en la pierna derecha, si son regulars será a la izquierda. Es muy importante porque así podremos iniciar ese giro, ese ser bien y no ir allí de tail press que nos hará caer. El siguiente error que se comete es no escoger bien la pista. Siempre lo repito, y para hacer snowboard de verdad que se necesita pendiente. Entonces, si queremos iniciar esos giros en una pista verde muy plana o estas azules que atraviesan la montaña y también son muy planas, no podremos hacer y no podremos hacer bien el cambio. Entonces lo mejor es que se vayan a una pista con pendiente, ya sea una roja o una azul con la pendiente bastante progresiva, para poder iniciar esos giros bien con la pendiente, porque es la manera que el snowboard se va a adaptar mejor y van a poder iniciar esas S y esos giros. Un error muy común que cometemos también es querer hacer los giros demasiado rápido, iniciar esa S con mucha rapidez. Claro, tenemos miedo, queremos cambiar al otro canto enseguida porque se nos hace eterno el paso de un cambio al otro, sobre todo el de talones a puntas. Yo diría que siempre es el más difícil de hacer cuando se es principiante. Entonces hay que tener paciencia y no querer iniciar ese giro antes de tiempo, porque si yo no dejo que el snowboard haga su giro suavemente, me puedo caer otra vez porque estoy iniciando el giro con demasiada rapidez y brusquedad, y eso hará que me caiga y que no pueda hacer esos giros enlazados y con fluidez. El cuarto error que solemos cometer también como principiantes es no visualizar los giros con antelación. A eso me quiero decir que nos tenemos que imaginar una S en la pista y tenemos que seguir ese recorrido, y así también le crearemos un ritmo a los giros y con ese ritmo ganaremos fluidez para enlazar esos giros. Entonces lo mejor es anticiparse a los giros y visualizar esa S antes de hacerla. Y como último error que se suele cometer al ser debutante o principiante es el siguiente, y es no llevar el setup del snowboard bien, no llevar las fijaciones bien colocadas en el snowboard. Tengo un vídeo que voy a linkear aquí arriba, que es importante a veces porque para iniciar esos giros ya es recomendable ir un poco angulados, y ya saben si son regulars o goofies. Allí doy unos tips también para principiantes, como es mejor angularse las fijaciones. Y nada, esto sería todo por el vídeo. Recuerden que si les ha servido de ayuda, déjenme su like y les veo en el siguiente. Adeu, buenas curvas.